nuestro país tomo contacto con José Hernández, periodista del portal Cuatro Pelagatos y analista también político. José, muy buenos días, bienvenido a Visionarias. Gracias, Janet. Buenos días para ti, para todas las personas que nos están siguiendo. José, bueno, importante en este momento tener una palabra que asiente las cosas y nos deje ver claramente qué es lo que está pasando en materia política. Y yo veo realmente con muy malos ojos esta supuesta alternativa que han planteado desde la Asamblea Nacional, insistiendo cada día más en que haya una muerte cruzada para poder desentrampar políticamente a la Asamblea y al Gobierno Nacional. ¿Cómo lo ves tú? Janet, el tema es que cualquier salida en este momento, si hubiese esa salida, es dramática. Perdona que solo empiece por este lado, si no hay una acción de la Presidencia de la República en función, por ejemplo, de una muerte cruzada, el tema es qué hace la Presidencia de la República. La Presidencia de la República está viendo cómo todos los proyectos de ley que son enviados a la Asamblea pues se quedan en la nevera. Se está hablando ya de que esta ley de inversiones pudiera ser archivada esta misma semana. Entonces, la pregunta que hay ahí es, ¿qué hace el Ejecutivo? El Ejecutivo se queda 3 años y meses que le quedan ¿para qué hacer? Si no hay reformas, si no se pueden tomar decisiones, si estas leyes no pasan, si la ley que ya pasó, la ley tributaria, es tirada al piso, si la ley laboral no va a ser aprobada, la pregunta es ¿qué hace el presidente de la República? Entonces la muerte cruzada es una herramienta constitucional, es una herramienta importante, pero la puede usar el presidente y claro que tiene consecuencias dramáticas para el país, pero lo otro es el inmovilismo, es esta desestabilización continua, diaria que se ve en la Asamblea y ante la cual me parece que el Ejecutivo no puede, aunque tenga la voluntad, de tener una respuesta contundente. Pero digamos, como se están dando las cosas, la figura fue creada, no sé, dentro de un proceso que por distintas circunstancias se vea que la relación o el país no avanza, pero aquí como que lo están evidentemente haciendo a propósito. De alguna manera el sector de UNES, Partido Social Cristiano y los rebeldes de Pachacuti, que así se han denominado, como que sienten que la muerte cruzada y la convocatoria a nuevas elecciones pueda ser una oportunidad, me imagino que para tomarse el poder. Bueno, pero es también, hay mucha gente que sueña, Janet. El Partido Social Cristiano volverá a tener el número de asambleístas si hay muerte cruzada. Lo dudo, absolutamente. ¿Por qué? Porque recuerda tú que cuando el Partido Social Cristiano se acerca a Guillermo Lasso, después de haberse acercado al señor Sonel Goldner y de haber tratado de que hubiese un acuerdo con el señor Noboa, y que se acerca al partido del señor Guillermo Lasso, lo que ocurre es que en ese momento tenían una candidata que tenía el 6% de posibilidades de voto según sus propias encuestas, no según las encuestas de otros. Entonces, el Partido Social Cristiano, Pachacuti, Janet, Pachacuti volverá a tener 27 asambleístas. ¿Acaso el fenómeno que ocurrió con el señor Yacu Pérez se puede repetir? El señor Yacu Pérez ni siquiera está ya en Pachacuti, está haciendo un movimiento paralelo. ¿Y quién es la figura de Pachacuti para ir a recoger más de 1 millón de votos que les pudiera dar el 27 asambleístas? Eso es un sueño, claro. Los que sí pudieran y están frotándose las manos, ver cómo pudieran incrementar el número de votos es el correísmo, pero también ahí, Janet, miremos cuál ha sido la curva del correísmo. La curva ha sido absolutamente descendente. Desde 100 asambleístas en el 2013 pasaron a 86, después se dividieron y ahora están en 48.
O sea, no, aquí hay mucha gente que está soñando y que está diciéndole al presidente, vamos por la muerte cruzada, porque en el fondo no la quieren. O sea, también hay que ver este nivel de alguna manera, de artificio que hay en los argumentos de la gente. No estoy diciendo que la muerte cruzada sea pan ganado para el presidente de la República y que automáticamente se vaya a reelegir. Eso no cabe decirlo. Pero lo que estoy diciendo es que aquellos que están ahora sí, recuerda tú que en octubre cuando salió esto no querían muerte cruzada, no querían, ahora sí, pero es una suerte de artificio que están esgrimiendo públicamente porque piensan que el presidente de la República definitivamente no firmará ese decreto. Ahora, digamos que se da la muerte cruzada y entra en un estado, no sé cómo se lo llamaría, quizás tú lo puedes definir mejor de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero entiendo que el gobierno tendría 6 meses para gobernar sin asamblea. En esos 6 meses, ¿qué podría hacer el gobierno nacional que pudiera apuntalar, por ejemplo, esa nueva candidatura de Guillermo Lasso y volver a ganar las elecciones? Bueno, se habla así de 4 a 6 meses para que haya nuevas elecciones. Recordemos que si hay muerte cruzada, al mes el Consejo Nacional Electoral tiene que llamar automáticamente a nuevas elecciones y el presidente de la República puede gobernar por decreto ejecutivo durante esos meses, pero con la prevención de que después la Corte Constitucional o incluso la Asamblea nueva que sería nombrada pueden revisar esos decretos. Entonces el presidente puede gobernar, eso en cuanto le concierne al país. ¿El presidente qué puede hacer? Bueno, o sea, está mal decir qué debe hacer el presidente de la República. ¿Qué podría hacer el presidente de la República? Bueno, podría explicar muchísimas cosas al país, Janet. Podría centrar al país y eso es algo que no se ha hecho, lamentablemente, desde la presidencia de la República. No se ha hecho que la presidencia pueda explicar al país en cuáles son las condiciones reales del país. Me parece que este esfuerzo del presidente por volver pragmática la política, por decirle a los ecuatorianos cuáles son los límites que tiene un gobierno, pues esos límites no los tiene, por ejemplo, la Asamblea. Miremos ahí que, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir con esta ley orgánica de educación intercultural, veamos ahí, se vota de nuevo esa ley, se ratifica aquello, se ratificó por el hecho de que la Corte le pidió a la Asamblea que diera algunos mecanismos de financiamiento para esa ley que fue votada inconstitucionalmente y que no tenía recursos de financiamiento. Bien, ahora dijeron los de la Asamblea, pues entonces, pues con el petróleo. Bueno, ¿y quién asegura que el petróleo es un recurso sostenible? El petróleo puede en unas semanas volver a caer de precio. Incluso algunos, Janet, incluso algunos dijeron que podía con los ingresos de la ley tributaria paliar los efectos y se les olvidó, porque estaban hablando de memoria, ¿no?, que ellos mismos habían acabado de tumbar la ley tributaria. Entonces, ¿ahí qué podría hacer el presidente? Bueno, tratar de, en esta irracionalidad, explicar al país y decirle cuál es la senda que debemos seguir como país. Y bueno, no está seguro que pueda ser elegido de nuevo, pero pienso que entre los candidatos que aparecieran, Guillermo Lasso tiene algunas ventajas para poder pelear, en caso de que se decretara la muerte cruzada, poder llegar de nuevo a la presidencia de la República. Claro, en este momento, y solo para comentar lo que tú acabas de decir, en una medida totalmente populista, les han subido el sueldo a los maestros, pero no hay financiamiento. Y lo que han dicho es que se financie con el petróleo cuando la ley también dice que no se pueden financiar gastos permanentes con ingresos no permanentes, porque el precio del petróleo pues no es fijo. Pero en fin, así que los maestros pues ahorita pueden estar contentos, pero más temprano que tarde volverán a llorar lágrimas de sangre porque no habrá dinero para poder pagarles. Esas son las cosas que ocurren en nuestro país. Pero cuando tú dices, el presidente tiene que explicarle mejor al país lo que está sucediendo y los límites que tiene el presidente de la República, pues no sé, cada vez siento que debería tomar mucho más protagonismo la parte comunicacional, que también ya la criticamos un montón, José.
el estado de propaganda que instauró Correa y que le permitía como posicionar todas sus decisiones y victimizarse cuando tiene que victimizarse y etcétera, etcétera, y era algo que lo habíamos rechazado, pero no sé si esa es la fórmula para poder generar esta gobernabilidad que en este momento no existe. Sí, partiendo de ahí, Janet, el tema de la gobernabilidad es en efecto el grave problema que tiene el país y ahí no hay fórmulas, Janet. Mira, tú has estado muchos años mirando la vida política, igual que nosotros, ¿y qué ha habido durante todos estos años? Ha habido un llamado permanente a la sociedad política, permanente, de que por favor pongan las urgencias y los temas fundamentales del país como base de unas políticas de Estado que deben ser consensuadas y que le den al Estado, al país, algún tipo de estabilidad y que el resto pues se ventile en las urnas. Bueno, eso no ha ocurrido. Mientras tanto, ¿qué ha dicho el país? El país ha pensado que cambiando la Constitución, entonces cambiamos las cosas. Falso. Que creando nuevas leyes llegaremos a buen puerto. Falso. Que cambiando la estructura o la arquitectura institucional podremos volver a mirar con buenos ojos cómo funciona, cómo fluye el país y cómo funciona institucionalmente. No ha ocurrido y podríamos seguir multiplicando los ejemplos. ¿Eso qué significa? Que para las cosas de las salidas del país, pues no han sido, esas no han sido las posibilidades, esas no han sido las salidas y que el país sigue buscando una salida. Ahora se habla de la muerte cruzada. Bueno, la muerte cruzada tampoco podría ser la panacea, pero el tema es, en este momento, por eso evoqué desde el inicio que cualquier salida es dramática, porque si imaginamos la muerte cruzada, pues el país vuelve a estar algunos meses pendiente de un proceso electoral, cuando lo que tendría que estar enfocado es en los temas básicos del país, el hambre, la pobreza, la producción, el empleo, la seguridad, ¿no? Y no podremos seguir con esta visión absolutamente absurda de que hay tanto dinero que se puede seguir repartiendo sin producir. Eso no existe en ninguna parte. El dinero hay que producirlo, la riqueza hay que producirla y por supuesto que hay que repartirla, pero hay que producirla. Entonces me parece, Janet, que el presidente lo que podría tener en ese lapso es pues unos meses para definitivamente centrar al país. Yo creo que el discurso de la racionalidad no tiene electores, no tiene muchos electores, pero es el camino necesario para el país. Por eso es tan dramático, porque los que podrían tener una mejor salida electoral son los populistas. La gente racional, la gente que sabe cómo ocurre y cómo salen los países adelante, pues son personas que tienen menos posibilidades electorales. Y ese es el reto que tiene en este momento no solo el presidente, sino todos los demócratas del país. Ahora, pese a tus excelentes explicaciones, José, yo todavía realmente tengo una nube negra enfrente, no veo salida. ¿Por qué? Porque tú dices muy bien, o sea, siempre se plantea, y ahorita mismo César Ron, que renunció a la Asamblea Nacional, plantea que él va a impulsar unas reformas constitucionales para que la elección de asambleístas no vaya a la par de la elección del presidente de la República. Pero yo coincido contigo, no lo veo como una salida, esta serie de cambios que tenemos, porque yo creo que institucionalmente, si bien nuestras instituciones no son perfectas, podrían funcionar si las personas que ocupan esos cargos pues trabajarían en pro del país y del futuro, en pro de la creación, por ejemplo, de estas políticas de Estado. Pero eso no sucede, es decir, por más perfectas que sean las instituciones, si las personas son corruptas, son deshonestas, piensan solo en sus intereses, entonces no vamos a ninguna parte. Por eso coincido contigo de que todo es dramático, porque nada nos va a traer una solución mientras dependamos de la voluntad, de la buena voluntad o la mala voluntad de las personas que ocupan las distintas instituciones. Entonces yo no sé, José, si lo que nos hace falta, y qué pena decir esto, pero no sé si lo que nos hace falta es como los drogadictos, ¿no? Cuando ya llegan a la sobredosis y están al borde de la muerte, casi que viendo la luz
hacia el más allá, entonces ahí reaccionan y dicen, no puedo perder mi vida, mi familia, mi norte, y empiezan a recuperarse. ¿Nos hace falta realmente caer más al fondo? Es que no hay fondo, Janet. Siempre se puede estar peor. Entonces no hay fondo. Me parece que esa no es una buena teoría, digamos, porque siempre hay más base, más fondo para poder caer. Y eso lo conocen muchos países. Es decir, Ecuador no ha tenido una dictadura tipo Pinochet. Y entonces hay que alegrarse de que el país no haya ido hasta esos extremos, y no hay que desear que vayamos a esos extremos. Entonces, me parece que ahí hay un primer tema. No hay salida, Janet, porque la salida está en los ciudadanos. Y claro, cuando uno dice está en los ciudadanos, parece que uno ha dicho ya la solución, y no. Esta es una tarea muy grande que hay. Es la tarea que no han hecho las élites del país, es la tarea que no han hecho los partidos, es que los ciudadanos entiendan, porque no estamos hablando de que los ciudadanos empiecen a gobernar desde asambleas paralelas, no. La política y la institucionalidad tiene una ruta, pero los mandantes, la gente sí puede tener una visión más pragmática y sobre todo más real, y pedir cuentas a sus asambleístas, a sus elegidos. Bueno, es lo que no ocurre. Mira tú lo que está haciendo la Asamblea. Cualquiera imaginaría que la Asamblea Nacional pues es una mata de debates sobre los temas urgentes del país. Bueno, los indígenas que están representados en Pachacuti, el señor Isa, que es el presidente de la CONAIE, no ha evocado que yo haya recordado una sola vez la desnutrición crónica infantil de sus propias comunidades. No lo he oído. La Asamblea, ¿qué ha hecho al respecto? Nada. ¿Qué ha hecho al respecto del empleo? Nada. ¿Qué ha hecho al respecto de la seguridad? Nada. ¿Qué ha hecho al respecto de las inversiones? Nada. ¿Qué ha hecho al respecto de tener mayor estabilidad, mayor seguridad jurídica, si son ellos los que crean la desestabilización? Bien. Bueno, entonces la salida no está en la sociedad política. Puede ser larga, puede ser compleja, pero está en los ciudadanos. Y yo creo que uno de las tareas que no ha hecho el gobierno es, no digo que sea la principal en su comunicación, pero debería tener una explicación de la realidad. No estoy hablando de que haga propaganda, no estoy hablando de que haga publicidad por lo que hace el presidente de la República. Estoy hablando de explicar al país cuál es la realidad. Te doy solo un ejemplo y con eso concluyo esta pregunta. En Francia, en el año 81, François Mitterrand tenía una enorme crisis cuando llegó al poder. ¿Qué hizo Francia? Hay una cosa muy sencilla, se llama culturizó la crisis. Culturizó la crisis, es decir, ¿qué hizo Mitterrand? Llamó a Yves Montand, ¿no? Y siendo un gran actor, todo el mundo lo sabía, explicó en la televisión durante 2 horas en un programa que se llamó Viva la Crisis. Y claro que era una provocación, pero ¿qué se hizo? Explicarle a los ciudadanos de qué iba la cosa, de que el dinero no está debajo de las piedras, de que los acuerdos hay que hacerlos, de que los políticos no pueden salir a proponer cualquier cosa. Eso es culturizar la crisis. Bien, lo que estoy diciendo es que el presidente de la República, su gobierno, no por publicidad ni por propaganda, pero sí por necesidad, deberían decirle al país, mire, este es el presupuesto. ¿Cómo quieren que saquemos 4.000 millones de dólares que va a costar esa ley intercultural, de educación intercultural? 4.000 millones, cuando el país está viviendo con plata prestada del Fondo Monetario Internacional. Es que es inaudito. ¿Y cómo se les ocurrió a estos asambleístas votar esa ley? ¿Y cómo se le ocurrió a la Corte Constitucional? Porque esa es una de las críticas que hay que hacerle a esa Corte a la cual le hemos echado flores. Hay que decir a la Corte anterior que esa Corte pues no tuvo la responsabilidad institucional cuando en vez de declarar esa ley absolutamente inconstitucional, le mandó a la Asamblea a que busque recursos para financiarla. Eso no dice la Constitución. La Constitución dice que no se puede
votar una ley sin su respectivo financiamiento. Bueno, entonces, fíjate tú que hasta la Corte, que es gente racional y gente responsable, también ha fallado al país en ese trabajo de racionalidad, de pragmatismo, de decirle a la gente cómo está la realidad y cómo nos debemos conducir, no por los deseos, sino por el sentido común. Y una última consulta, José. Bueno, en este proceso de caída sin fondo, como tú muy bien la has descrito y me has llamado a la reflexión en ese sentido, y yo creo que en todos estos años de época, era republicana, hemos ido en caída, ¿no? Y realmente no tocamos fondo y no tocamos fondo porque, como tú dices, seguramente no hay fondo. Pero a diferencia de las anteriores caídas, hoy tenemos un elemento pues que no había antes, y es esta participación, esta acción y esta presencia del narcotráfico ya mucho más, digamos, visiblemente, causando todo el caos y la inseguridad y las muertes que estamos viendo hoy en la ciudad de Guayaquil, pero eso pues puede ir creciendo hasta el resto de ciudades, tomarse el país, como sucedió con Colombia, por ejemplo, con otras bases históricas, pero de todas maneras, el momento que la violencia se toma un país, yo no sé, esa caída, pues no sé si vamos más rápido y pues salir a flote en algún momento o estabilizarse va a ser mucho más complicado. A ver, Janet, ahí hay algunos temas. A ver, el narcotráfico también trae mucho dinero, ¿no? Trae mucho dinero, y ese dinero es un dinero que la gente cree que se lo gana fácil, ¿no? Y a veces paga con su vida, pues esas riquezas que de pronto aparecen de la noche a la mañana. Entonces, pero también el narcotráfico irriga de mucho dinero al país. Eso es un tema del cual no se habla en el país. Pero hay gente y hay cálculos que hablan de unos 4 o 5 mil millones de dólares que están circulando en la economía, que son producto del narcotráfico. Entonces, desde ese punto de vista, también hay gente que se beneficia y que piensa que esa es la vía, y los muertos de Guayaquil son solamente la factura y la realidad de quienes se meten en aquellos negocios sucios. Ahora, es verdad, el narcotráfico va a agravar sensiblemente la crisis. El narcotráfico va a desinstitucionalizar más al país. Con el narcotráfico no habrá jueces ni fiscales que puedan instruir esos casos. Recuerda tú, como dijiste, en Colombia, aunque hubo una pelea institucional altísima en el país, en Colombia, y finalmente la ganó el Estado, no terminó el narcotráfico, pero la pelea planteada por el narcotráfico se la ganó el Estado. Entonces, recuerda tú que ahí hay un montón, digamos, de factores que hacen que el narcotráfico genere una inestabilidad institucional mayor a la que ya existe, porque los jueces, los fiscales, todos van a estar amenazados, porque hay una capacidad inmensa del narcotráfico para comprar jueces, fiscales, policías, militares, abogados, periodistas, ¿no? Y muchísimas otras gentes que hacen que finalmente el desgrane institucional sea mayor. Así que el narcotráfico que tú traes en buena hora a colación solo agrava el problema del país y lo vuelve más dramático, porque ese es uno de los temas que se agregan a los temas ya citados de pobreza, etcétera, etcétera, que la sociedad política no está mirando. Entonces, me parece que hay una orfandad del país en este momento sobre el derrotero, sobre las salidas y sobre los acuerdos que requieren esas salidas. No habrá salida, Janet, no habrá salida si no hay unos mínimos acuerdos. Y cuando César Ron dice que hay que hacer reformas, si hay muerte cruzada, pues en efecto no van a ser la solución, pero parte de la muerte cruzada debería entonces sí ser una consulta popular para en alguna parte ganarle espacio a la irracionalidad, en alguna parte poniendo mejores reglas, en alguna parte hay que ganarle espacio a la irracionalidad en el país, Janet.
Con eso me voy a quedar. Gracias, José, por esta entrevista y por ayudarnos pues, a poner los pies sobre la tierra. La situación es muy complicada. Y me quedo con eso, que pues tenemos que ganar el espacio a la racionalidad, porque desde otras partes se diría que necesitamos un milagro. Pero bueno, eso creo que es más complicado. Tal vez inclusive es más fácil que convoquemos a la racionalidad. Ojalá suceda. Gracias, José. Gracias, Janet, a ti, a todas las personas que nos han seguido. Gracias y buen día para todos.